Pues en primer lugar, buenas tardes a todos, agradeciéndoles que se hayan conectado para oír esta charla que estoy absolutamente segura que va a ser de su interés. A nombre de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Arte y de la Dirección de Educación Continua, les doy la bienvenida a esta clase que titularon Desestabilización de los estereotipos de género en los cánones artísticos. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, el objetivo primordial de esta charla es compartir con ustedes una muestra, un pedacito del contenido de un nuevo diplomado que estamos lanzando a través de la Dirección de Educación Continua y que iniciará en los próximos días, me parece que el día 16 de agosto, que se llama Historias de Arte en Clave Violeta. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, muchos de ustedes que han sido ya alumnos de estudios de arte saben que el arte es un sitio privilegiado para acercarnos a la vida. Nos acerca de una manera sensible, de una manera emotiva, pero no solamente así, sino que también podemos con él tener cierta distancia crítica a partir de un andamiaje teórico que nos haga reflexionar sobre los sentidos de nuestro tiempo. Por eso es que es útil y a la vez necesario concientizar las concepciones tradicionales sobre el género, cómo se representaron en arte y cómo éstas operaron dentro de los sistemas de poder. Cada día se hace más visible la violencia que se ha ejercido sobre las mujeres. Estamos viviendo un momento de quiebre que requiere la revisión respecto a las narrativas tradicionales y comprender nuevas conceptualizaciones de género que nos permitan deconstruir las concepciones binarias y lineales que habían sido inamovibles durante siglos. La Ibero, y especialmente la nueva rectoría de la Ibero, promueve, tanto en su personal docente como en sus alumnos, el compromiso en la construcción de un mundo mejor, de un mundo más justo, más equitativo. Por eso, uniéndonos a dicho proyecto, las profesoras del Departamento de Arte que aquí colaboramos, analizaremos representaciones de cuerpos femeninos en estampas médicas, en imágenes de divulgación popular, en carteles, en producciones cinematográficas y, por supuesto, en artísticas, que develan intenciones de objetificación, sexualización, estereotipos de mujeres virtuosas o disolutas, de bellas mujeres para los estándares masculinos. Y al final, se abordarán ejemplos de mujeres artistas que han sido capaces de desmarcarse de la tradición y logrado desmontar estereotipos de sexo, de clase social o de raza. Sobre nuestras expositoras, Andrea Noriega, Minerva Anguiano, Grace Cercoto y Claudia de la Garza, pueden consultar ampliamente sus currículums en la página de los diplomados de la Ibero. Bástenos en este momento presentarlas como historiadoras del arte, egresadas también de la maestría en estudios de arte y del programa de doctorado en historia y teoría crítica del arte. Todas ellas son docentes en el Departamento de Arte, tanto a nivel licenciatura como a nivel de doctorado. De tal manera que las dejo con ustedes. La mecánica que vamos a utilizar en esta presentación va a ser que vaya hablando cada una de ellas de lo que estará tratando y ejemplificando el módulo que le va a tocar en el diplomado. Entonces vamos a comenzar en este momento con Andrea Noriega, que es responsable de este sustento teórico que nos hace falta para acercarnos críticamente al arte. Andrea, por favor. Muchas gracias, Cristi. Buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen y ojalá que esta clase sea suficiente para poder ilustrar una pequeña parte de como mencionaba Cristi, la necesidad de desestabilizar los cánones artísticos. Bueno, como comentaba Cristi, yo voy a estar a cargo del primer módulo del diplomado que está cargado un poco más de definiciones, de cuestiones teóricas.
y es algo de lo que les voy a compartir ahorita. Mientras que mis compañeras van a ya a entrar un poquito más en el jugo del análisis de diferentes obras, de diferentes carteles, etc. Y bueno, comienzo con el título de esta clase: Desestabilización de los estereotipos de género en los cánones artísticos. Y para poder comenzar, creo que es importante comprender las diferentes partes de las que se compone este título. Va a ser importante entender qué es un estereotipo, qué es el género y por ende qué son los estereotipos de género, qué es el canon artístico, los cánones artísticos, y finalmente, por qué es importante desestabilizarlos. Bueno, si buscamos en Internet, como yo lo hice, yo me metí a la página de la Real Academia Española a buscar la definición de estereotipo. Tenemos que es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad y que tiene un carácter inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que esta idea o esta imagen no son particularmente flexibles, sino que son bastante fijas. No quiere decir que permanecen idénticas para siempre, pero que los cambios y las mutaciones no son lo suficientemente sustanciales como para modificar la dirección de esta imagen o de esta idea. Pensemos, por ejemplo, en, no sé, si yo les digo la palabra mesa, probablemente la mayoría de nosotros piense en un tablón de madera rectangular o circular con 4 patas. Sin embargo, podemos encontrar diferentes tipos de mesa, pero no es lo primero que viene a nuestra mente. Alguna mesa que cuelgue con unos hilos del techo, que tenga una sola pata, que tenga 3. Sin embargo, pensamos en una imagen típica, que es la que nos recuerda a la mesa. En ese sentido, podemos pensar también en los estereotipos de las personas, en los estereotipos de los humanos. Yo les pregunto para que vayan pensando conmigo, si yo digo la palabra mujer y si yo digo la palabra hombre, ¿en qué piensan? ¿Cómo sabemos que aquella es una mujer y aquel es un hombre? Generalmente es porque desde que nacemos estamos frente a distintos tipos de representaciones de estos cuerpos que nos van indicando cómo son las mujeres y cómo son los hombres. Típicamente las mujeres usamos el pelo largo, usamos faldas, vestidos, muchas veces nos pintamos las uñas, nos maquillamos. Los hombres, por otro lado, generalmente tienen el pelo corto, usan barbas, se visten con pantalones, etc. Y además eso se va relacionando con otras formas del cuerpo, ¿no? Asociamos que las mujeres somos mujeres porque tenemos ciertas características corporales, como senos, como vulva, los hombres en cambio tienen pene, y etc. Así nos vamos dividiendo la idea del género y de los estereotipos de género. Entonces, vamos a pensar en México y en Latinoamérica, si nos están escuchando de diferentes países, piénsenlo desde sus países, ¿cómo son las representaciones más comunes que vemos de mujeres y de hombres? ¿En dónde vemos estas representaciones? Yo me voy a remitir ahorita a más o menos hace 15 años, cuando yo estaba creciendo, antes de las redes sociales, que la mayoría de las imágenes, del bombardeo de imágenes de cuerpos femeninos y masculinos, yo los veía en las telenovelas, en películas de Hollywood y mexicanas, en los comerciales, en los espectaculares de la calle, en revistas. Actualmente con las redes sociales podemos ver una mayor diversidad de cuerpos, pero en ese entonces yo me acuerdo que la mayoría de las mujeres que yo veía en los medios de comunicación eran un tipo similar. Eran mujeres que se debían de presentar como bellas. ¿Y qué era una mujer bella o qué se entiende como una mujer bella en el contexto occidental actual? Es una mujer generalmente de piel clara, delgada, con el pelo largo o un peinado así con un pelazo maravilloso, maquillada, etc. Entonces, es importante entender la importancia que tienen las imágenes a la hora de que nosotros nos creamos ideas sobre los cuerpos y sobre los roles que tenemos como sujetos dentro de la sociedad. Ahora, vamos a la segunda definición que aparece cuando buscamos estereotipo en la Real Academia Española. Esta es una plancha utilizada en una técnica de impresión que se llama estereotipia. Aquí les pongo una foto. Esta plancha de metal aquí abajo sería el estereotipo. Y como podemos ver, se presiona esta hoja de papel sobre la plancha de metal y entonces queda la impronta del texto. Es decir, que con esta técnica
igual que con otras técnicas de impresión, pero me interesa esta porque se llama estereotipo, podemos obtener miles de copias de esta placa de metal y el resultado va a ser casi idéntico en todas. Si hay alguna variación será mínima y no va a afectar el producto en general. Y eso es lo que ocurre con los estereotipos. Si pensamos en el estereotipo mujer, quizá pensemos en mujeres con el pelo de color distinto. Habrá quien piense en una mujer con el pelo negro, otra con el pelo café, otra con el pelo güero, diferentes tipos de cuerpo. Pero les apuesto que casi todos pensaron en un cuerpo que tiene senos y que tiene vulva y vagina. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos permiten crear imágenes casi idénticas de lo que se espera de los cuerpos femeninos y de lo que se espera de los cuerpos femeninos, de cómo se espera que se vean y cómo se espera que nos presentemos ante los demás. Ahora, vamos a ver qué es el género. En una definición muy amplia, en la Real Academia Española, se define como un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres en común. Puede ser muy amplio, pueden ser animales, puede ser música, puede ser tipo de obras de arte, pero aterrizándolo en cuerpos humanos, la cuestión empieza a cambiar. Ya en una definición un poquito más teórica, aquí está. El género es la simbolización que se hace de los cuerpos a partir de la sexuación. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los genitales con los que nace un bebé, se traza todo un camino que le espera en la vida. Es decir, con base en si el bebé nace con un pene o si nace con vulva, hay una serie de interpretaciones que hacemos de qué roles va a tener que cumplir ese cuerpo a lo largo de su vida y qué responsabilidades va a tener a lo largo de su vida. Y esa simbolización que se hace de los cuerpos a partir de la sexuación se puede volver tan abstracta como el dibujito que podemos ver en pantalla, ¿no? Que es básicamente la manera en la que las niñas, las infancias, empiezan a dibujar los cuerpos femeninos y masculinos. Y esto se traduce también después en los letreros que podemos ver en los sanitarios en lugares públicos, ¿no? El de mujer con un vestido y el de hombre generalmente así. Actualmente las cosas están cambiando y estamos buscando espacios no binarios en los que diferentes cuerpos puedan habitar, pero estas son las representaciones estereotípicas. Y esto puede llevar también a la interpretación del comportamiento de estos cuerpos, otra vez con base en los genitales. Entonces la idea de que las mujeres somos chismosas solo por ser mujeres es parte de este estereotipo, ¿no? Porque nuestros genitales no tienen absolutamente nada que ver en si nos gusta o no el chisme, sino que ese es un comportamiento aprendido que va siendo perpetuado y que se va reproduciendo a partir precisamente de representaciones como la que podemos ver aquí. Por otro lado, el género, así como es esta interpretación, esta simbolización de los cuerpos a partir de los genitales, también es un principio de jerarquización que asigna y distribuye espacios y recursos a hombres y mujeres. En esta pintura que tenemos aquí, titulada La Madre Adorada, si se fijan, aquí recostada sobre un sillón, está la madre de familia, sobre la cual están 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas encima de ella. Algunos son niños más chicos, otros son más grandes, pero están tocando su cuerpo como si de él absorbieran nutrientes y vitalidad. Ella está en casa, ella está recostada, ella está a cargo del cuidado de estos seres, porque es su responsabilidad, ¿no? Y lo digo entre comillas, a partir de lo que se empieza a promover en el siglo XVIII con el pensamiento ilustrado de que la madre es el pilar de la familia. La madre sostiene a la familia con su cuidado, con su amor, manteniendo la chispa viva con su esposo, etc. Pero ella habita el espacio doméstico. Mientras que el varón, el padre de familia, que lo vemos del lado derecho, entrando a la casa triunfante, con los brazos abiertos, listo para ser recibido por su familia, viene del mundo exterior, ¿no? Es como si fuera el cazador que lleva la comida a la casa, en donde está el resto de la familia esperando hambrienta para poder comer. Entonces, esta es una representación que no esta imagen tal cual, pero esta dinámica es una dinámica que se reproduce a lo largo de la historia del arte y de la historia en diferentes países de Occidente. La madre en casa, la madre cuidadora y el padre proveedor. Entonces, el género
viene y surge de estas prácticas regulatorias, es decir, que buscan regular, que buscan controlar las identidades humanas con base en el modelo dualista hegemónico. ¿Cuál es este modelo dualista hegemónico? El heteropatriarcado, es decir, hombres y mujeres que se corresponden y que se complementan y cuyos espacios de habitar, es decir, lo doméstico y lo público, también se complementan y por tanto pueden mantenerse separados. Y esto, bueno, es muy problemático en diferentes sentidos porque limita, porque produce estereotipos y muchas diferencias pues que conocemos porque habitamos este mundo. Y bueno, la tercera parte del título tenía que ver con los cánones artísticos. Entonces, para ello hay que entender qué es el canon, qué es un canon y qué es el canon de la historia del arte. Un canon es una regla, es un modelo, es algo ideal que se sigue. El canon de la historia del arte suele entenderse como esta línea del tiempo de los artistas llamados los grandes maestros o los grandes artistas, autores de obras hechas principalmente en Europa y en Estados Unidos en un periodo de siglos específico. Además, el canon de la historia del arte o la historia canónica del arte se entiende como la explicación de la historia del arte como una sucesión de estilos, es la historia de los estilos, en la que se busca hilar de manera coherente diferentes estilos artísticos y movimientos artísticos, por supuesto, y el modo en que se han influenciado unos a los otros, como si fuera una cuestión evolutiva muy lógica, como primero viene uno, luego viene el otro, luego viene el otro, cuando en realidad es que actualmente se discute que se trata de una conversación multilateral en donde las influencias se cruzan o no necesariamente existe tal cosa como una influencia directa. Por último, la historia canónica del arte ha festejado, ha ensalzado las producciones académicas hechas con ciertas técnicas artísticas y con base en ciertas temáticas, es decir, la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, el teatro, la danza, la música, las bellas artes han sido consideradas mejores o en una posición de mayor jerarquía que otras producciones hechas, por ejemplo, con textiles o producciones hechas con un fin utilitario. Asimismo, los creadores de estos objetos también, el género y el sexo de los creadores de estos objetos también influyen en el modo en que los objetos van a ser jerarquizados dentro de la historia del arte. Las producciones más importantes están registradas como hechas por hombres, mientras que las producciones de mujeres han sido relegadas a un segundo término por ser producciones femeninas, artes decorativas, artes menores. Y todo esto tiene que ver con el modo en que se han distribuido los espacios, ¿no? Quizá las mujeres tenían mayores posibilidades de tejer, de pintar miniaturas en casa cuando tenían 27 hijos que criar y que nutrir al mismo tiempo, mientras que un hombre que no debía realizar estas labores de casa podía tener acceso a un formato mayor, a trabajar al aire libre, a convivir con diferentes artistas. Griselda Pollock, que es una historiadora del arte feminista, que publicó el libro Diferenciando el Canon en el 99 y que se ha enfocado la mayor parte de su trayectoria en desmontar precisamente la historia canónica del arte. Y ella explica que el canon de la historia del arte está en lo masculino, así como culturalmente es de lo masculino. Es decir, que es una estructura de subordinación y dominio que margina y relativiza a todas las mujeres de acuerdo con su lugar en las estructuras de poder, que son raza, género, clase, sexualidad, entre otras. Aquí les traigo un mosaico de imágenes de pinturas hechas por artistas varones en los últimos siglos. Me parece que la más antigua es del siglo XVI. Y tenemos artistas como Velázquez, como Tiziano, está Modigliani, que es muy... que gusta mucho a la gente, está Matisse, está Manet, está Diego Rivera. Son diferentes artistas de obras muy famosas y elegí integrar en este mosaico esta temática tan favorita en la historia del arte, que es el desnudo femenino reclinado. Si nos fijamos, podría parecer que estos desnudos fueron hechos con una plancha de estereotipo. ¿Recuerdan esta plancha de impresión que les mostré? Que es una especie de sello que se va imprimiendo y que va dando resultados casi idénticos. Entonces, estas mujeres que vemos aquí
por supuesto que tienen ciertas diferencias, ¿no? Algunas tienen los brazos arriba, otras abajo, unas están de frente, otras están de espaldas, pero todas ellas están desnudas, todas tienen la piel clara, todas tienen un cuerpo similar en el sentido en que tienen 2 senos, 2 brazos, 2 piernas, etc. Y están disponibles para ser observadas, tanto por el artista que las pintó, como por quien las comisionó o quien compró esas obras, que fueron hombres. Entonces es bien importante cómo a través de la historia del arte, y se continúa con los medios de comunicación, se han hecho ciertas representaciones que nos dicen cómo debemos observar y cómo debemos de consumir los cuerpos de las otras personas. Y la historia del arte ha favorecido el estereotipo de que las mujeres somos pasivas, y veamos estas representaciones de las mujeres acostadas, somos pasivas y somos objetos para la contemplación. Es decir, somos objetificadas y además por estar desnudas y por estar en esta posición de disponibilidad para la observación, también entra en una dinámica de sexualización. Entonces, lo que se ha discutido mucho desde la historia del arte feminista es precisamente la necesidad de cambiar esta dinámica de observación de los cuerpos femeninos como objetos sexualizados y empezar entonces a trabajar con mujeres, bueno, no empezar a trabajar, recuperar el trabajo de artistas creadoras que nos ofrezcan diferentes posibilidades de representación del cuerpo femenino. Desde hace muchos siglos, se piensa que el feminismo es muy reciente, pero desde hace muchos siglos hay movimientos por la emancipación de los derechos de las mujeres. Pero en la década de los 70 del año pasado, Linda Nochlin, historiadora del arte estadounidense, publica este texto, traducido al español, ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?, que se vuelve clave para comenzar a escribir una historia del arte feminista. Y entonces, a partir de ello, a partir de ello y de muchos análisis distintos que se han hecho, se ha comprendido la importancia de la autorrepresentación de las mujeres en el arte. Es decir, no ser representadas por otras miradas ajenas de alguien más, sino que la representación del propio cuerpo en el arte puede dar muchas herramientas para combatir todos estos estereotipos que hemos estado viendo. A mí no me va a dar tiempo de entrar en este análisis, pero es algo que vamos a poder ir viendo a lo largo del diplomado y mis compañeras les van a dar una mini probadita de algunos ejemplos. Entonces, ya para concluir, pues lanzo la pregunta, ¿por qué es importante desestabilizar el canon de la historia del arte? ¿Por qué? Porque dentro de esta historia canónica se ubican estereotipos, que ya los vimos, que limitan y sujetan a los cuerpos femeninos y masculinos, solo que ahora me enfoqué en femeninos, pero los cuerpos masculinos también están sujetos por sus propias reglas. Y están sujetos a diferentes espacios, actividades, expectativas, responsabilidades que repercuten en el modo en que nos construimos como sujetos desde lo visual, ¿no? Desde el arte, desde las imágenes, desde los medios de comunicación, y de este modo imitamos y reproducimos modelos y roles tradicionales que perpetúan estas diferencias. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Espero que podamos tener un espacio para discutir o para resolver preguntas al final y las dejo en excelentes manos con mis compañeras. Yo creo que puedes empezar, Mine. Bueno, pues yo creo que a mí me gustaría como retomar esta perspectiva y esto que nos han dejado las dos intervenciones anteriores, tanto de Alberto como de Andrea, ¿no? ¿Qué es esto de una mirada, como nosotros decíamos dentro de nuestras pláticas sobre el diplomado, una mirada en clave violetas? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa ponerte otros lentes? Porque, bueno, muchas cosas ya están producidas en condición de realidad, ya están, las imágenes del arte están ahí, pero quizá la interpretación y la lectura que se ha dado de estas imágenes, de estos objetos artísticos, ha sido desde una perspectiva que evidentemente, pues,
en su momento obedeció a los cánones, a las formas de organización, pero que hoy es urgente que repensemos. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa crítica en la que los cuerpos se expresan de formas muy distintas, en que es necesario que enfrentemos esta realidad del mundo, no solamente cotidiana, sino también cómo hemos construido la historia. Y cómo hemos construido la historia desde la academia es un ejercicio fundamental, porque la academia es el lugar de la crítica, es el lugar que puede y permite aperturar lecturas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho siempre referir esta idea de que muchas cosas de lo que se hablan aquí, desde el lenguaje, este lenguaje que también genera a veces, pues, mucha discusión, ¿no? En realidad es una posición política. Todos nosotros partimos de que estamos situados políticamente en algún lugar, y la posición política que cada una de nosotros pues ha decidido asumir es una mirada en la que en principio está invitándolos a ustedes a cambiarse de lentes o ponerse unos nuevos lentes y ver desde otro lugar, ¿no? Pensar de otra manera el arte. Porque el arte, como nos hemos aproximado, ha sido desde lo canónico, pero con ciertas cuestiones formales ya prefiguradas, ¿no? La belleza, la bondad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Cada quien tiene sus gustos. Yo los míos son los cuerpos enfermos, los cuerpos que algún día se han considerado cuerpos corruptos, cuerpos precarios, cuerpos que aparecía, pues no importa, ¿no? O que van a aparecer siempre como cuerpos enfermos, como cuerpos corruptos, como cuerpos precarios, y que en realidad todos hemos pasado por esos estadios, ¿no? No es que haya alguien que esté libre. Decía Susan Sontag, que siempre cito y que seguramente quienes me escuchan saben que digo la misma cita, ¿no? Pero todos entramos y cambiamos de reinos. Un día estamos en el reino de los sanos y otro día estamos en el reino de los enfermos. Entonces, pues a veces nos toca estar en el de los sanos y a veces en el de los enfermos. ¿De qué depende? No necesariamente depende de lo físico, del cuerpo físico, porque el cuerpo físico, claro que se enferma, por supuesto, pero a veces hay enfermedades que son enfermedades de estigma, enfermedades sociales, que ni siquiera tienen que ver con el cuerpo, sino con lo psíquico, con las formas psíquicas. Y eso es lo que a mí me interesa platicar. Evidentemente tengo una presentación y tenía muchas ganas de platicarles de muchas cosas, pero no me va a dar tiempo, pero se los voy a platicar lo mejor que se me ocurre. A mí me gusta empezar con una retrospectiva desde el siglo XIX. Y me podrán decir, ¿por qué siglo XIX y no siglo XVI, XVII? Bueno, por cuestiones técnicas, ahorita vamos a empezar en el XIX. Y me gusta el siglo XIX porque es un siglo en el que creo que se estaban definiendo de manera mucho más clara, no solamente al interior de la nación, sino al exterior de esta idea de Estado-nación, la definición de identidades. Y con esta definición de identidades, que es un concepto que definitivamente siempre se pone en tensión cuando hacemos análisis críticos, estamos hablando de la definición y el deslizamiento de nuevas subjetividades, y estas subjetividades, cómo se van a performar en el ámbito cotidiano, cómo es que estas subjetividades van a tomar un lugar en la vida cotidiana. Es decir, todo el tiempo nosotros estamos deslizando una condición subjetiva y estamos haciendo. Y esta idea de una mirada del arte, pensando el arte como un zócalo, ¿no? Un zócalo que nos permite ver las formas, no necesariamente como en la noción anquilosada del arte del siglo XIX, sino el arte como este espacio en el que la imagen toma una impronta y que la imagen nos puede dar muchas lecturas y nos puede dejar entrar un mundo que a su vez que está codificado nos permite descodificarlo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho este siglo XIX porque creo que es en el momento en el que confluyen de manera mucho más transparente. Uno, el principio mismo del concepto del arte. Dos, se incorporan en México, muy particularmente, se tiene ya una academia de artes, ¿no? Que tiene ya toda una negociación con Europa, con una mirada occidental, pero al mismo tiempo con una mirada local, ¿no? Porque hay ya una madurez, por así decirlo, de un territorio que ya está. No me gusta decir hibridación, ya si quieren luego platicamos del concepto de hibridación, ¿no? Pero bueno, no me gustaría usar ese concepto, pero cómo es que ya hay una negociación interna social, una serie de contratos sociales, y esto siempre me gusta decirlo, ¿no? Se van haciendo lazos entre la sociedad, entre ciertos grupos, entre ciertos sectores. Además hay un importante número de artistas viajeros que están representando México, no solamente México, Latinoamérica, lo que era el Oriente, como lo plantea Edward Said, ¿no? En su texto Orientalismo, y que diría él, todo lo que no es Occidente es Oriente, es decir, todo lo que no era representado desde lo que era
lo ilustrado, lo enciclopédico, lo canónico va a ser el Oriente, y nosotros somos parte de ese Gran Oriente, y ese Gran Oriente también se construye y se define a partir de estas imágenes de estos artistas viajeros. De hecho, la imagen, la estampa que les pongo ahí, es una estampa de Claudio Minati, un artista viajero italiano que se dedicó a registrar los usos y costumbres de México a partir de estampas en las cuales definía cómo era la vida cotidiana, ¿no? Desde, en este caso, las tortilleras, ¿no? Y que definía qué era lo bello y no lo bello, y montaban conceptos occidentales para definir lo que era lo latinoamericano. Y por otro lado, también en este siglo confluyen tecnologías de la visualidad que no habían aparecido antes. ¿A qué me refiero con estas tecnologías? Pues básicamente la cámara fotográfica, que va a ser muy importante porque es un cambio de la mirada, lo que diría John Berger, estos cambios de modos de ver. John Berger también como muy cercano a los estudios de género, ¿no? De hecho, todo su libro de modos de ver tiene un capítulo entero que a lo mejor lo verán con Grazer sobre cómo la mirada se deposita sobre la mujer, y también estas tecnologías de la visualidad, como iban a ser la imprenta. La imprenta como algo mucho más consistente, más rápido, ¿no? Que además va a tener un impacto social muy importante. Y bueno, me parece que esto es interesante porque este siglo XIX, pues, están confluyendo lo mismo una imagen fotográfica, la imagen académica, la imagen de los artistas viajeros, y todos ellos están hablando de cómo es esto que se llama México, y obviamente algunos hablando desde la idea misma de lo científico, ¿no? De que son científicos de este lugar, que lo están descubriendo, que lo están ordenando. Podríamos hacer hasta revisiones de muchos viajeros que llegan a México y que van a decir, este es un caos hasta que no lleguen a ordenarlo, ¿no? Y al mismo tiempo están las configuraciones de museos, como yo también les quería poner ese ejemplo, pero bueno, si quieren ese ejemplo, luego se lo vemos en el diplomado porque también tiene mucha historia de cómo se van a hacer estos museos, se va a definir también un proyecto, ¿no? Y ahí, ¿qué tendría que ver? Bueno, pues evidentemente yo quiero hablar ahorita y abordar solamente dos cuestiones. Esta idea de los medios de impresión, que son medios de impresión que sí impactan en la noción de configuración de cuerpos, de construcción de sensibilidades, pero también impactan en cómo vamos a ver, ¿no? Que esto es algo importante. Dirían por ahí que muchas veces nuestra mirada siempre es a priorística. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros estamos viendo siempre ya con una idea anterior a lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que hacemos en este diplomado, lo que proponemos es justamente lo contrario. Vamos a desdoblar la imagen, ¿no? Y por eso me gusta hablar de estas dos cuestiones. Una, las imágenes fotográficas que funcionaron como un control del deseo y del decoro. De hecho, hay una investigación que hicieron en la maestría en estudios de arte, creo que por ahí andaba Olga, una de sus alumnas, que hablaba de cómo las imágenes fotográficas del siglo XIX en México fueron muy importantes para definir cuál era el estatus y el decoro de ciertas familias. Pero también las imágenes fotográficas fueron lugares para un control social, y lo vamos a ver con un caso muy específico de las mujeres públicas que fueron registradas en nuestros libros de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y por otro lado, la prensa, que por un lado ofrece esta idea de inmediatez, la prensa que tenía muchísimas salidas, no solamente la hoja suelta del siglo XIX, sino que también esta inmediatez le permite a muchos grupos sociales o muchos grupos que generalmente se piensan al margen, pues tener su propio espacio de divulgación. Es decir, partir de la idea de que siempre los sujetos han tenido agencia, ¿no? Es decir, siempre ha habido posibilidad de que se proyecte otra mirada y que quizás lo único que hemos hecho es leer desde una perspectiva. Perdón, ahorita se me fue el nombre, pero hay un libro, se me fue esta historia del arte es que eso me pasa porque tengo ya mis versiones, pero a lo mejor alguno de ustedes se acuerda que no tiene ninguna sola mujer nombrada en esta historia del arte. Gombrich. Gombrich, ay, pues se lo acabas de poner, ¿verdad? Ninguna sola mujer en todo el libro, que es un gran libro, ¿no? Pues vamos, es un libro muy importante, hay una sola mujer nombrada como artista. Pero quizás la podemos meter desde otro lugar, ¿no? Un poquito para eso va mi propuesta de hoy.
Bueno, la fotografía, como les decía, la fotografía se utilizó, yo traje aquí una imagen de una fotografía que sería como lo que se utilizaba, estas imágenes en estos grandes espacios, estudios. De hecho, pues tenemos una importante tradición de estudios y de gremios fotográficos, y tendía a ser un lugar en el cual la familia, de manera testamentaria casi, definía los valores, ¿no? de esa familia, de esa persona. La fotografía, como la pintura, tal cual, en algún momento, va a tomar este espacio en el que va a decir la riqueza de las telas, en este caso el linaje histórico, como en el caso de las mujeres yucatecas, va a hablar de sus joyas, el tapete también tiene una significación del mundo oriental, de su conexión con una riqueza de cierta herencia, ¿no? Árabe probablemente. Es decir, la imagen, incluso si se dan cuenta, del lado izquierdo podemos ver un Jesucristo, ¿no? Nos está diciendo muchas referencias de cuáles son los atributos de estas mujeres, ¿no? Y así funcionaba la imagen. La imagen era una lectura, era una forma, y sigue siendo, me atrevo a decirlo, en el cual tú vas a reconocer el bagaje, el linaje, el gusto, incluso el testamento de estas personas, todo lo que tienen, ¿no? Esta lectura la hacemos a veces de manera inconsciente, pero muchas veces cuando ya desde la historia del arte empezamos a hacer estas lecturas, empieza a ser bastante llamativo. Y así funcionó la fotografía. De hecho, se tenía muchísimo control porque eran impresiones muy costosas, ¿no? Y se llamaban a los mejores fotógrafos, etcétera, etcétera. Pero así como funcionó para este control de sensibilidad, también para esta idea de proyectar una familia, etcétera, etcétera, también funcionó como un espacio de control, ¿no? Un espacio de control social. Este es un documento, son documentos que se han estudiado mucho últimamente, son los famosos y reconocidos, bueno, no sé si tan reconocidos, pero bueno, son estos registros de mujeres públicas que mandó hacer en algún momento Maximiliano de Habsburgo, y que tenían como intención esta idea de la higiene, ¿no? Cuando llega el siglo XIX, junto con el siglo XIX, llega todas estas nociones de la higiene, y pues las mujeres públicas eran un problema social. ¿Por qué? Porque empieza a haber brotes de sífilis. Las enfermedades nos dictan muchas cosas de nuestra sociedad. Tan es así que, como veremos en 10 años el COVID, ¿no? ¿Qué se produjo a partir del COVID? Esa va a ser una mirada que yo ya les iré contando. No sé si en 10 años son 20, pero se los platicaré. Pero había un brote de sífilis muy importante porque no solamente las condiciones de la ciudad eran bastante complejas, ¿no? Del agua, etcétera, etcétera, sino también, pues había una idea de que las mujeres que no eran virtuosas, es decir, todo lo contrario de las anteriores, pues eran un foco de infección, ¿no? Y ya eran las culpables. Entonces, Maximiliano de Habsburgo, como gran higienista que era, que en aquellos años se pensaba que ser higienista pues era algo muy positivo, manda a registrar a todas las mujeres públicas. Se llamaban mujeres públicas no solamente a las prostitutas, sino meretrices, mujeres que habían perdido su virtud por una u otra razón. Esto podría ser porque ¿cómo dirían? Se habían hecho una canita al aire, o bien habían sido violadas, ¿no? De hecho, en algunos registros públicos de mujeres pueden ustedes encontrar la definición por qué se le considera una mujer pública. Y en algunos casos dice chingada por, ¿no? Es decir, había sido violada por tal persona y automáticamente adquiría la condición de ser una mujer pública. ¿Qué sucede con estas imágenes? Bueno, nosotros podremos pensar, qué barbaridad, esto está terrible, ¿no? Y por supuesto que está terrible, pero hay algo muy interesante, que ahí se filtra la subjetividad de la mujer, se filtra esta otra mirada que podemos empezar nosotros a configurar. Perdón si me vas diciendo el tiempo, Cristi, porque yo no tengo mi reloj, pero me lo vas diciendo. Tú me das una pauta. Estas mujeres, lo que hacían a ellas en un principio es que se les comisionaba y se les pedía que ellas llevaran sus fotografías. Esto está muy claramente estudiado por Patricia Mace, que es una historiadora que se ha dedicado a estudiar muchísimo esto. Ella es de la UAM Xochimilco. Y entonces ella empieza a investigar, y la forma en la que se empieza a hacer este registro de higiene es que les dicen a las mujeres que se tienen que ir a tomar sus fotografías y después describir su nombre y la razón por las que están como consignadas, ¿no? Y la mayoría de las mujeres lo que decide es representarse.
autorrepresentarse. Es decir, si bien es cierto que la imagen fotográfica la pone alguien más y va a ser para un fin de señalización social y saber que tienen sífilis o tienen brotes de chancros, etcétera, etcétera, la realidad es que hay una posibilidad de que ellas se representen, ¿no? Por eso llama mucho la atención estas imágenes, porque si ustedes se dan cuenta, las imágenes de ellas son imágenes de mujeres que ven la cámara, ¿no? No se sienten como con esta fotografía, como en este cuadro que estamos ahorita nosotros representados. Es decir, si nosotros ahorita nos pudiéramos representar en el Zoom, ¿cómo nos representaríamos, no? ¿En qué posición lo haríamos? Seguramente nadie se quedaría en este cuadro. A lo mejor unos estarían en el jardín, otros estarían acostados, ¿no? Pero hay un pudor, ¿no? Hay una idea de construir una mirada de deseo sobre el otro. Hay una idea de todo esto, ¿no? Entonces ellas deciden autorrepresentarse y ellas en muchos casos ponían sus atributos, no solamente, por ejemplo, sus pieles o sus grandes faldones, sino también una imagen de coquetería. En otros casos se ponían con instrumentos musicales, en otros casos se ponían con animales, y ahí se empieza a filtrar una idea que es desde el canon están revirtiendo el canon. ¿Por qué? Porque la mujer prostituta no debería nunca de aparecer así, ¿no? O sea, sería un contrasentido que si es una mujer que tiene sífilis, esté tan gozosa en esta posición, definitivamente, ¿no? En esta silla, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? Esta silla que es una silla, aquí podríamos tener una discusión importante, los objetos que eran parte de los con menajes, ¿no? Que contiene una familia, o sea, un menaje es lo que me pertenece, lo que me define como intelectualmente, moralmente, etcétera, etcétera, estaban también bien categorizados en esos registros fotográficos. Entonces, si alguien llegaba a una silla imperial, pues era alguien que era una silla imperial, y ella llegaba con su rebozo, ¿no? Si se dan cuenta, con esta capita que parece casi de Chinconhuac, los que son estudiosos de las imágenes y de las textiles se darán cuenta que está hablando claramente de una mujer de cierta condición, y ella nos ve de manera frontal, sin ningún pudor, y con esta silla, ¿no? Con esta, no, hay una ruptura del canon desde el propio canon, ¿no? Esto es lo que son la clave violeta. Es decir, ok, podemos irnos, vamos a ponerlo de esta manera. Me puedo ir por el título y decir anónimo, prostituta, registro de mujeres públicas conforme al reglamento que expidió el emperador en 1865. Esa es una lectura, que es la lectura que nos dictaría la enciclopedia, la lectura que nos dictaría Gombrich, la lectura que nos dictaría, no vamos a decir, bueno, no sé, Piñachán, quien quiera, ¿no? ¿Cuál es la lectura que haría la Cable? ¿Por qué una mujer que es una prostituta está con esa silla, con esa actitud y viéndonos de frente? Ahí está la mirada con clave violeta, ¿no? Esto es como algo que creo que es una invitación para que se sientan más atraídos, ¿no? Bueno, así como está esto, está la imagen de la prensa, ¿no? Y me voy a apurar mucho ya, Cristi, porque sé que me estoy tardando, perdóname, pero esta imagen de la prensa me parece fundamental. José Guadalupe Posada, todos ya saben muy bien, este gran grabador que murió en condiciones de pobreza, pero que fue quizás de los más productivos en cuanto a todo su ejercicio de dibujos. De hecho, no existe un catálogo razonado de él porque hay tanta producción que nadie sabe ni siquiera cuántos grabados hizo. Imagínense, ¿no? Y nadie sabe bien a bien, todos lo conocen más por su imagen de la Catrina, pero una de las cosas que hizo muchísimo Posada, que reprodujo hasta el infinito, es esta idea de mujeres asesinas. También hay una alumna que hizo un estudio sobre las mujeres asesinas en la hoja suelta, en este periódico que era más como panfletario, como nota roja de la época, pero era algo que se consumía muchísimo. Hoy por hoy se sabe que en realidad estaba en la Gaceta Callejera, la hoja suelta, etcétera, etcétera, pero hoy se sabe que es muy probable que no es que, de hecho lo investigó Patrick Frank en una investigación muy interesante que era sobre los casos de crímenes, porque él cuando vio tantas cosas de mujeres asesinas, de parricidios y todo, dice, oye, en México seguramente las mujeres mataban a todos sus hijos, cuando en el siglo XIX todos eran malas, ¿no? Entonces él se pone a investigar y dice, no corresponde. De hecho, en muchos de estos casos no suceden, y en realidad dice que más bien estos dibujos no reflejaban la incidencia criminal en México, sino que más bien era un gusto generalizado por estas noticias truculentas y macabras,
que era un gusto del siglo XIX. Y bueno, pues él las representó y hay una cantidad, mujer que asesina a sus hijos, mujer que mata a sus hijos, mujer que hace a sus hijos. De hecho, esta es una, no la puse completa, discúlpenme, pero es que yo intento diseñar a veces y no soy tan buena, pero así como es violento el diseño, pues a veces hay que ser violentos con la presentación, ¿verdad? Pero este es un caso muy famoso, que es el de Guadalupe Bejarano, que se le culpó de torturar y matar a el joven Crescencio Pineda, y él hizo toda una historia de esta mujer mala, malísima. Y también, pues es el responsable de construir esta subjetividad violenta con este famoso caso del baile de los 41, ¿no? En que, bueno, pues también está hablando de cómo a estos sujetos, estos cuerpos también fueron sometidos, después de que se detuvieron, que se vestían como mujeres, fueron sometidos a un escrutinio público. Entonces, de cierta forma, en esta prensa también se inventa violentamente ciertas subjetividades del cuerpo, de ser mujer, ser madre y ser pobre, ser hombre, ser rico, porque también esto es interesante, ¿no? El hombre rico sensible, que pues evidentemente va a desplegarse en la revista, por ejemplo, ya lo veremos, la revista Moderna, queda muy claro, es un hombre que tiende a tener estos gustos demasiado afeminados, ¿no? O sea, vamos, es un caso muy rápido, se los presento de manera muy inmediata, pero también en la prensa, que son menos estudiados, que son casos que a mí me gusta siempre traer, me gusta traer esta colación de estas mujeres que ya estaban filtrando estos problemas, ¿no? Y estas conversaciones desde la gráfica, como el diario de Violetas de la Náhuac, ¿no? Que era esta primera publicación donde contaban entre mujeres, de hecho, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí dice redactado por mujeres, ¿no? Por señoras, redactado por señoras. Y este libro, ya he recuperado algunos donde hablaban de las primeras médicas, donde podían atenderse, y era un lugar muy solidario, pero también hay un espacio de representación, ¿no? O sea, ahí también ellas deciden cómo representarse, ¿no? Incluso muchas de ellas eran tachadas como mujeres bastante cuestionadas porque muchas estudiaban y no se casaban. Entonces decían, ¿por qué estas mujeres quieren el voto? ¿Por qué estas mujeres quieren ser médicos? Qué sospechoso que una mujer no se desmaye ante un cadáver, ¿no? ¿Por qué lo hace, no? Y ahí habían estas conversaciones, pero bueno, esto es un poquito la invitación a lo que yo quisiera decirles. En mi módulo veremos muchos casos de mujeres, hombres, cuerpos, cadáveres, enfermos, no enfermos, dónde empieza la enfermedad y dónde se diluye. Pero bueno, pues hasta aquí sería mi presentación. Gracias, Cristi. No, muchas gracias a ti, Mine. Espero que esta sea una probadita que les enamore para seguir sobre estos estudios y que también puedan ponerse sus lentes violeta. Gracer, ¿continuamos contigo? Sí, claro, muchísimas gracias. Qué bueno estas dos introducciones que nos han dado nuestras compañeras Andrea y Minerva, creo que nos vienen de maravilla para mí y para Clau. Para los dos sigue las siguientes presentaciones. Entonces voy a compartir la pantalla. En este caso, bueno, estoy muy agradecida primero en poder estar platicándoles sobre una de mis pasiones, específicamente sobre el tema del arte comercial, ¿no? La publicidad, las industrias culturales y cómo desde específicamente estos espacios la mujer, tanto como el hombre, han sido como dos grandes instrumentos, vamos a llamarles de esta manera, dos grandes instrumentos para poder conducir ciertos discursos, muchas veces fuera o dentro del canon. Casi siempre tienden a ser bastante tradicionales. Entonces, un poquito el interés de esta plática breve. Voy a poner mi cronómetro para no excederme mucho, ahora sí. Está pues buscando rescatar, buscando analizar, buscando desestabilizar un poquito las formas más tradicionales en que han sido concebidas ciertas representaciones, y específicamente en esta clase me interesa rescatar representaciones en la cartelística cinematográfica, ¿no? Pensamos casi siempre en los años 50 mexicanos, el cine de oro mexicano y ese cine de rumberas que fue tan despampanante, tan atractivo y que constituyó pues efectivamente casi de consumo internacional, una estrategia que llega hasta la fecha. Y les comento como anécdota personal que una de las primeras preguntas que me hicieron a mí cuando llegué a México fue: ¿conoces a Ninón Sevilla? ¿Conoces a Niurka Marcos? Esos fueron los dos referentes que tuve yo
de este universo de rumberas de los años 50, de este universo cinematográfico que tiene el cartel, que tiene a la publicidad comercial, vamos a decir, de estas películas, tienen como un punto de partida importante. Déjenme quitar esto porque no alcanzo a ver, ahora sí. Tomo como punto de partida esta pregunta que Pulido Llano se hacía en su libro Mulatas y Negros Cubanos en la escena mexicana, muy sugerente, como casi que pie forzado para un poco introducir la problemática que voy a traer a colación. ¿Quién no reconoce en Ninón Sevilla o en María Antonieta Pons a la típica cubana, mulata, rumbera, exótica, sinónimo de mujer sensual, con los cuales se les solemos identificar? Es decir, a mí me gusta mucho la reflexión, este punto de partida, porque ella trae a colación algo que Andrea desde el principio nos había mencionado, es cómo ciertos esencialismos, estereotipos, a partir de lo típico, empiezan a manifestarse en este cine de los años 50 y sobre todo el punto de partida, no en la cartelística. Muchas veces antes de que salieran estas películas ya estaban rodando los carteles de estas mujeres espectaculares con cuerpos rumberos, exóticos, a exhibir en el espacio público y que se consumieron de manera masiva desde México, exportándose hacia Latinoamérica y hacia Europa también. Entonces, con esa pregunta, un poquito, quiero que repasemos. Voy a compartirles algunas imágenes en video. No se escucha para poder seguir platicando, un poco para tener la visualización de ese nivel de espectáculo, en el cual pues el cine de rumberas se encumbra casi como una estrategia muy osada, donde se combinan diferentes ritmos que pueden ser muy exóticos para, por ejemplo, el continente, como puede ser la conga, la rumba, el mambo, la samba, toda esa mezcla de sabores que se aterriza, ¿no?, en una mujer que lo encarna el prototipo de una rumbera que viene a representar la alteridad en última instancia. En la exposición que salió pues no hace mucho, a partir de la conexión de Carlos Monsiváis, en el Museo del Estanquillo hay una reflexión interesantísima. La exposición está en línea, por acá está en la liga, titulada Vedettes, Glamour y Erotismo en Movimiento. Pues a estas mujeres se le describe específicamente desde la exposición como mujeres que se consagran, por un lado, como grandes actrices, grandes bailarinas destacadas, pero también como símbolos sexuales. Ya estamos viendo el despliegue del cuerpo y cómo aparecen nuevas maneras, vamos a decir, entre comillas, de subvertir el canon. Me ha gustado mucho la idea de la doctora Minerva, donde dice, pues específicamente es una manera de subvertir dentro del propio canon, ¿no? No se sale del espectáculo, del consumo del cuerpo femenino, porque estas son representaciones, son maneras de pensar desde lo masculino para un consumo de lo masculino. Sería interesante una encuesta en la época, a ver qué pensaban otras mujeres sobre este tipo, ¿no?, de espectáculos. Una de las cuestiones que más me llamó la atención a mí de esta exposición, que está en línea, la de Vedettes, Glamour, Erotismo en Movimiento, era que efectivamente se les sintetizaba a las bailarinas exóticas en México como casi que la materialización del erotismo, toda vez que al cine de rumberas o a las rumberas, entre ellas Ninón Sevilla, como la materialización de la latinidad. Si yo me preguntaba lo importante que es específicamente tener un filtro, una crítica de género sobre estereotipos, sobre la urgencia del montaje de ciertos patrones de lo latino, porque específicamente lo latino está siendo sexualizado. Lo latino es un cuerpo expuesto, es un cuerpo que no sale del canon, más allá de que se busque reivindicar ciertas estrategias, como por ejemplo poder exhibir los muslos, la cintura, o una parte del cuerpo como se hizo en las diferentes representaciones. Pasando directamente al tema de los carteles, me llama la atención uno de los aspectos más, vamos a decir, llamativos de estos carteles que constituyeron grandes publicidades en México y también en el mundo, como la síntesis en algunas de estas representaciones icónico-textuales vienen a reducir casi nuevamente esencialismos un modelo de mujer, ¿no? Son personajes que terminan siendo modelos de mujer, mujer de noche, como le caracterizó el doctor Cabañas, académico de la Iberoamericana. Empezando en el cartel de la película Mulata, del año 1954. El propio título de la película ya nos da una seña de por dónde va la búsqueda o la explicitación de lo exótico en este tipo de películas, porque efectivamente sabemos, bueno, por lo menos eso creo,
que el término mulata es un término que se utiliza mucho más en la zona caribe para hablar o para caracterizar a estas personas, hombres o mujeres, que son hijos de la mezcla entre blancos y negros. Casi siempre escucho en México que se habla de mestizos más que de mulatos. Entonces el propio nombre en rojo además, un color muy representativo de la característica de la época, todas un poco esta idea de la mulata ya viene a significar un campo exótico dentro de la venta de modelos de mujeres en el cine mexicano, ¿no? Supuestamente te está vendiendo una ardiente historia de amor, así tal cual aparece explicitado en el cartel, y esculturales bailarinas cubanas. La figura de la bailarina está repetida 3 veces. Esto es casual en el arte comercial, es casual en la cartelística, es casual en la publicidad. Pues claro que no, la repetición es una de las estrategias de venta más efectivas desde el siglo XIX pues hasta la fecha. Indiscutiblemente el término mulata y su explicitación, su representación a través de la figura de Ninón Sevilla, que tengo entendido que mulata no era, sino que se utiliza como un recurso de venta interesante, también no podemos dejar de tener en cuenta cómo funciona a nivel simbólico, ¿no? Esta idea de la mulatez. Hasta hace muy poco, en Cuba, el mulato es el resultado de un comportamiento sexual no adecuado entre blancos y negros. Estaba prohibido, digamos, el matrimonio o el sexo, ¿no? Entre personas de diferentes razas, entre blancos y negros. De modo que se convierte en una figura transgresora de estas reglas de endogamia racial y social. La pregunta es, ¿busca este cine de algún modo representar esa ruptura, esa transgresión? Un poquito algunas de las preguntas que quedan sobre el tapete y que espero poder trabajar con mucho más detenimiento durante nuestro semestre, durante nuestro curso. Los estereotipos de esta cultura popular cubana no nacen específicamente, el de la rumbera no nace en el siglo 1950, sino que tiene una trayectoria importante en la literatura, el teatro costumbrista, y que pasa pues efectivamente a los medios de difusión y se asienta progresivamente en un imaginario mexicano y luego internacional vía las industrias culturales. En esta relación, la tríada representación, estereotipo, imaginario está totalmente, vamos a decir, asimilado, está totalmente conectado. Son conceptos con una fuerza de imbricación importante, al punto de que hasta la fecha tenemos aún las referencias de estas mulatas, estas mujeres bailarinas, en asociación con lo tropical, con lo afroantillano, lo exótico, lo erotizado. Una de las cuestiones que nos interesa trabajar en este curso es específicamente, en este diplomado, es específicamente pensar no solo en las problemáticas de género independiente, sino una serie de factores que están con ellas asociados. Raza, sexo, sexualidad, colonialidad y alteridad, que también supone lo religioso, lo dancístico, lo musical, y que se comunica de manera muy efectiva desde la imagen. Más allá de que no veamos la película, podemos llevarnos una idea de qué va a tratar, ¿no? Este tema de la alteridad es muy importante porque incluso en la película se declara que es la primera vez que un bembé se filma y se lleva pues a la pantalla, es decir, estamos hablando casi de un rito, de una fiesta religiosa africana, donde se festeja las deidades, se celebra las deidades. Esto aparece en la película, donde Ninón Sevilla baila pues con un erotismo y una gracia, que me imagino que para el público de la época debe haber sido un tema impactante, ¿no? Definitivamente. Cuando nos fijamos con detalle en el tema del vestuario, el tema de la exposición del cuerpo, esta tropicalización de la figura femenina, en este caso de una mujer con una historia de amor muy particular entre La Habana y México, con un galán mexicano que es marinero y que le promete de todo y al final pues se frustra parte de la historia. Constituye definitivamente un leitmotiv el tema del cuerpo femenino, el tema de la sobreexposición, casi exageración de estos desnudos. Vemos en los senos una marca, como decía Mérito Ras, una marca de feminidad, un atributo definitorio y sumamente sexualizante del cuerpo de la mujer. Aquí tenemos un mestizo, una mezcla de lo mulato, representado en ese tono medio dorado, porque la protagonista además se llama Caridad, la mulata se llama Caridad, la Virgen de la Caridad del Cobre es como la patrona de Cuba, pero sincretizada en el universo afrocubano
con la Virgen Ochun, que sería pues una virgen propiamente dentro del panteón yoruba. De modo que todos estos elementos de la exageración, lo salvaje, la desnudez, esa ropa de ella que parece como de harapos, es definitorio en la narrativa. Toda la complejización de este personaje no deja de tener el elemento sexual y la sobreexposición sexual como parte importantísima de su narrativa. De modo que al final de esta historia, pues efectivamente son mujeres que no dejan de estar burladas o seducidas por hombres. No deja de haber dentro del canon cierto hábito que se cumple, no se rompe el hábitus, ¿no? Aun cuando se traten de reinas tropicalizadas, de reinas que deciden o que pueden, ahora sí, exponer las diferentes partes de su cuerpo de manera gustosa, vamos a ponerlos entre comillas. Esta cartelística de la época, muy realista, con un protagonismo femenino notable, devela además la existencia, por ejemplo, de una tipología de mujer que existe históricamente, pero que aquí termina de asentarse. Esa mujer que parecía disruptiva en el modo de trabajar o presentar su cuerpo, terminó siendo sexualizada y comprendida como una mujer de noche. Es muy interesante. Los títulos de las películas sintetizan, ¿no? Mulata, perdida, la bien pagada, sensualidad, ¿no? Hay muchas películas en la época, en los años 40, los años 50, que efectivamente caracterizan a través de los personajes una actitud generalizada para todas aquellas que se consideraban rumberas o cabareteras, ¿no? Tienen, digamos que, una pérdida del decoro en algún punto de la película, una confianza en el hombre que finalmente no les es provechosa. Eso es muy interesante porque aquí la sensualidad es un arma de doble filo todo el tiempo que les juega en contra, pues, a la mujer en definitiva. Una de las preguntas que me hacía yo haciendo este ejercicio, ¿no?, de análisis de los carteles, que ya a nivel compositivo, a nivel de estudio de la estructura más formal de la misma, podemos notar cómo efectivamente el protagonismo está en una figura, más allá que ciertos carteles tengan una armonía, ¿no? Son carteles que llaman la atención por los tonos, llamativamente rojos, amarillos, verdes o blancos, más allá de estos aspectos formales que podemos trabajarlo con mucho más detalle. ¿Qué está sintetizando a nivel icónico textual esta cartelística de los años 50, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el mensaje último que aún sin ver las películas podemos llevarnos de estas representaciones? Pues yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi impresión, creo que la formulación de estos estereotipos sociales funcionan absolutamente como un producto, como un cuerpo comercializable. Es decir, la rumbera no deja de ser un pecado o no deja de estar dentro del universo del pecado. Ella todo el tiempo transgrede reglas, quiere complacer al hombre, pero todo el tiempo es mal vista, ¿no? De algún modo no se conforma ese público con que la mujer tenga ese tipo de actitud que propiamente beneficia, ¿no?, al gusto masculino. Como parte de la industria cultural, la rumbera entra en los años 50 como parte de una norma, como parte de una estrategia de comercialización, de difusión, donde la mulata, tanto como la mujer campesina de pueblo, en el caso de la película Perdida, tienen un destino inexorable, ¿no? Vamos a decir que el destino o el rol femenino entra directamente a cumplir un fin último donde la mulata termina siendo indiscutiblemente una bailarina de cabaret para complacencia masculina. Se mete con varios hombres, intercambia con varios hombres, está inconforme de algún modo, no quiere perder sus libertades, pero termina pues cayendo en esas tentaciones. Son imágenes de cuerpos seductores, sexuados en femeninos en la mayoría, y que no son como los cuerpos enfermos, ¿no?, casi todos yacentes o sentados de mujeres, sino son cuerpos que tienen otra disposición, tienen otro mensaje, pero no dejan de estar dentro de un sistema que responde efectivamente a un patriarcado, digamos, habilitado de una manera alternativa, en este caso a través de las industrias culturales, del entretenimiento y de un consumo que efectivamente complace a la mayoría de los hombres que pueden disfrutar de una corporalidad femenina, extranjera, colonizada, migrante, vamos a decirlo de esta manera, pero que definitivamente termina satisfaciendo pues esos placeres que décadas anteriores no se podían explicitar de este modo. Entonces, esos son algunos de los grandes rasgos que creo que podemos trabajar en el curso. Este tema corresponde al tema 5 específicamente. Aquí les dejo alguna bibliografía. Al tema 5, pero vamos a trabajar desde carteles hasta publicidades
de todos tipos, ¿no? Creo que sería interesante pensar esta complejidad representativa de lo femenino y lo masculino y ciertos estereotipos y cómo se activan o podemos leerlos desde una mirada alternativa, una mirada que contradiscurso, ¿no? Con esos modos más tradicionales de representar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gracer. Estuvo fascinante tu presentación. Me imagino que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Y sí, definitivamente, aunque esto haya ocurrido y tu tema esté en la mitad del siglo XX, yo creo que te da pie para pensar las problemáticas actuales todavía en las mismas películas, en los mismos carteles, en el anuncio de la ropa, del shampoo, de tantísimas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Grace. Al contrario. Claudia, nos toca ahora lo que sería el cuarto módulo con Claudia. Entonces, pues... Muchas gracias, Cristi. Y bueno, pues muchas gracias también a mis compañeras y a todas y a todos quienes nos acompañan esta tarde, esta noche. Gracias por esperar todavía a esta intervención. Y a mí el módulo que me va a tocar dentro de este diplomado pues es el último, pero no menos emocionante, porque habla precisamente de las formulaciones desde lo contemporáneo, qué pasa con esas representaciones, cómo estos cuerpos que han sido sojuzgados por la historia, aunque vemos siempre estas negociaciones, estos diálogos, no es tan sencillo como estamos oprimidos o no lo estamos, siempre hay negociaciones, siempre hay agencias, ¿no? Y hay subversiones que hemos estado viendo en los ejemplos que han puesto sobre la mesa mis compañeras, pero aquí vamos a ver un momento en que ese cuerpo o esos cuerpos que no son el patriarcal, el regulador del poder, el que configura los cuerpos sociales, van a producir un movimiento de liberación, como a partir de los años 60 más o menos, como les decía, no es que sea los únicos casos, ya saben que estos cortes no se dan así, y bueno, pues este movimiento de liberación, como le llamo, siguiendo Andrea Yunta, esta investigadora argentina, desplegó una serie de estrategias muy productivas para la emancipación de una amplia gama de cuerpos, ¿no? Me voy a enfocar sobre todo en los cuerpos femeninos, pero vamos a ver que este es un momento en donde se van a desplegar una serie de herramientas que van a trastocar el campo de lo simbólico y que van a dar lugar a varios procesos de emancipación que continúan expandiéndose hoy en día. Entonces, el límite, digamos, temporal de este módulo es, pues, la actualidad, ¿no? Les presentaré algunas experiencias que están dándose casi al mismo tiempo que vamos a estar platicándolas y discutiéndolas. Entonces, bueno, ¿qué van a cuestionar? Precisamente aquí vamos a volver a lo que hemos estado revisando a lo largo de esta tarde y voy a volver a Andrea y a esta idea del canon artístico, a esta idea que hemos visto de los cuerpos canónicos y generizados, y aquí van a empezar a romper con esa idea de cuerpo. No solamente con esa idea de cuerpo, sino que esa idea es una interrogación y un romper con la idea de qué es arte, de quién hace ese arte, de quién mira a ese arte, desde dónde se mira y para qué. Entonces, hay muchos aspectos que van a estar rompiéndose en esta serie de obras, en donde el cuerpo se va a colocar en el centro. Aquí vamos a ver que el cuerpo se va a convertir en la obra misma, en el lugar de expresión de las subjetividades en disidencia, de esas normas sociales que hemos estado revisando, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mostrar una veloz serie de imágenes que me gustaría que confrontaran con este mosaico que nos presentó Andrea, ¿no? De estos cuerpos femeninos. Y ahora pensemos en esas representaciones de cuerpos femeninos mientras vemos estas otras que les voy a ir pasando de manera muy veloz porque no me puedo detener demasiado, pero en donde el cuerpo se convierte en esta herramienta no solo de expresión, pero de expresión política, de enunciación, en donde se va a revisar
una serie de temáticas, ¿no? Que van a ir a pensar en los procesos del cuerpo, en todo eso que queda invisibilizado generalmente en una representación corporal. Vamos a pensar en los fluidos, en estas procesos físicos que quedan siempre como un tabú y que han servido además para limitar y para las capacidades de personas, ¿no? También vamos a ver estas exploraciones entre cómo vivimos y habitamos este cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son estos espacios que habita? Vamos a ver reflexiones que tienen que ver con cuáles son esas labores asignadas a ese cuerpo, cuál es esa presencia del cuerpo en los distintos espacios, sobre todo en los espacios artísticos, pero lo vamos a ver mucho más allá, cómo van a ir creciendo estos cuestionamientos, en donde, de acuerdo con nuestro color de piel, nuestro espacio, esta racialización de los cuerpos, en qué espacios están asignados para las personas de acuerdo con esto y en particular para las mujeres, ¿no? También en la manera en que representamos esa forma, en que se ha representado esa forma, esa gestualidad, esa performatividad del género, digamos, y cómo se pueden subvertir estos espacios. Por supuesto, también pensaría en la reflexión sobre la manera en que nos relacionamos con el cuerpo en esta obra de Mendieta, por ejemplo, con este vidrio que podría simbolizar este sistema ideológico que es invisible, pero que está moldeando y deformando nuestros cuerpos y la forma en que nos relacionamos con ellos. Por supuesto, uno de los temas que hemos estado revisando, tanto con Minerva, con Grazer, bueno, con Andrea, es el tema de la belleza, el tema de la expectativa sobre esos cuerpos, de cómo deben ser esos cuerpos y cómo deben representarse. Entonces yo quiero detenerme, más que en estos ejemplos que les presenté, que son imágenes producidas entre los años 70, sobre todo en los años 70, un poco antes, un poco después, pero quisiera irme ahora a ejemplos contemporáneos. Yo quisiera que a partir de 3 ejemplos contemporáneos revisemos un poquito o sigamos el hilo de lo que han estado planteando Minerva, Grazer, Andrea, para ir viendo cómo se relaciona el arte contemporáneo y cómo estos cuerpos disidentes que estamos viendo, estas artistas, están dialogando con las formas de representación. En un primer ejemplo, vamos a hablar de la brasileña Rosana Paulino. Ella es investigadora y es artista visual, ella es doctora en artes visuales y además tiene una especialidad en gráfica, en grabado, en la London Print School. Entonces, bueno, es una mujer con una formación muy completa, digamos, una mujer muy preparada, y que elegí ella hace, pues, por supuesto, hace muchos trabajos de gráfica, collage, intervenciones, utiliza mucho también el elemento textil, que para mí es una de las cosas que más disfruto, pero además que es interesante decirlo porque también estamos viendo cómo cambian los soportes de estas artistas. Ya no estamos viendo estas obras que nos decía desde el canon artístico Andrea que tenían que ser la pintura, que tenía que ser la escultura para poder ser apreciadas como arte. Ahora vemos que es el cuerpo, que son imágenes que contienen bordados, que contienen, por ejemplo, esta pieza en particular, son fotografías que se traspasaron a tela en serografía, digamos en fotocopias, que se traspasaron a esta tela y que después interviene con bordado, que en realidad ella no llama bordado, sino suturas, porque lo que estamos viendo aquí, si se dan cuenta, aquí están, estos son retratos de mujeres de su familia, en el archivo de mujeres de su familia. Ella trabaja mucho con archivos históricos y con archivos familiares. Esta es la propia imagen del artista y como verán, en esta imagen se puede ver mucho mejor, están intervenidas con este hilo negro, donde estas tonalidades grises que toma la fotocopia, en donde no hay un gran contraste, aquí contrastan, sí, con el hilo negro que está
clausurando, que está obliterando la garganta, los ojos, la mirada, la cabeza. Incluso a veces son tan fuertes estas puntadas que la tela se arruga un poquito, ¿no? Hay una tensión dentro de estos bastidores. Y bueno, esta serie la quise presentar precisamente por esta representación fotográfica de las mujeres que veíamos con Minerva, y que aquí la utiliza la artista para hablar de un archivo que no es ni estos archivos históricos sobre la esclavitud en Brasil, que ella suele recurrir, ni estos archivos familiares, sino a partir de una serie de conversaciones que tiene con su hermana. Su hermana es una socióloga dedicada, especialista en relaciones familiares y violencia doméstica, y ella le cuenta una serie de experiencias que ella traduce aquí. Estas historias invisibles, que además esta idea del bastidor me parece maravilloso, porque justo nos está hablando de esta práctica doméstica, pero también habla relacionada con lo doméstico, es este bordado, ¿no? Esta práctica. Sin embargo, también nos habla de la palabra bastidor en su término más, en su acepción teatral, digamos, estar detrás de los bastidores, ¿no? Este espacio de lo invisible, de lo que no se ve en el campo, en la arena social, que no estamos percibiendo, pero que está ocurriendo y que ella denuncia aquí, ¿no? Es una pieza muy fuerte, digamos, en cuanto a su expresión, al recurso que utiliza como expresión, y en un principio también podríamos relacionarla con este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de catálogos del siglo XIX, volviendo a esto, que se hacían para mostrar o para ilustrar los castigos que eran infligidos sobre los esclavos, ¿no? En Brasil. Entonces, bueno, poco en comparación con esta imagen, quería retomar esta pieza, y además quiero irme un poco también a una investigación que hace Yamila Ribeiro, que hace en 2018, y que precisamente quería mencionar porque tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Ella habla de las representaciones, ella investiga las representaciones de las mujeres afro-brasileiras en la televisión, y justo encuentra que hay dos principales formas de representar, y que son precisamente desde la empleada doméstica, y esta mujer confinada al ámbito de lo doméstico, y que se encuentra relegada, digamos, y oprimida, y esta mujer mulata, la mulata sexual, de la que bien nos ha descrito Grazer, y que nos ha hablado profundamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que me interesó también ponerles otro ejemplo. Ahora me voy a Perú, en donde no está esta mulata hipersexualizada, pero en donde también estos estereotipos de belleza y de estas formas de entender el cuerpo están dominadas precisamente por esta visión colonial, eurocéntrica, que va clasificando a los cuerpos de manera, de esta manera, en donde, de acuerdo con su racialidad, ocupan un lugar dentro de las representaciones. Esta es Susana Torres Márquez. Ella es también investigadora, ella es performer y es artista visual, y últimamente, durante los últimos años ha sido directora artística de cine con mucho éxito, con películas muy populares en Perú. Me interesa el trabajo de Susana aquí también, que hace sobre la belleza y sobre estos modelos estéticos y cómo se plantean. Aquí esta obra, estos trabajos, los hace precisamente basada en las figuras arqueológicas que son muy estudiadas en Perú, que son los huacos retratos o los vasos retratos, ¿no? Estas vasijas que tienen retratos muy detallados, ¿no? De distintos personajes. Ella empezó a trabajar con este referente porque escuchaba a las personas insultarse de, ay, paré con cara de guaco. Entonces, como de esta forma de cabeza, con estos rasgos,
precisamente ella dice, claro, ya no nos identificamos con estos modelos de belleza. Estamos pensando o imaginando otro tipo de estereotipo en donde no corresponde con el nuestro, entonces estamos en constante rechazo a nuestra propia fisionomía. Entonces ella empieza a trabajar precisamente, ella siempre trabaja mucho con la ironía, con la parodia, ¿no? Que es una de las herramientas que estaremos observando frecuentemente en el arte feminista, en este arte que critica y que va desmontando a partir del humor y de lo absurdo, y entonces va a entrar en este tipo de ejercicios. Ay, aquí quedó cortada, pero esta exposición que hace junto a Claudia Coca, otra artista peruana, ella trabaja más con pintura, pero igual con este tipo de temáticas. Ellas tuvieron una exposición en conjunto en 2004 que se llamaba Peruvian Beauty, Centro de Estéticas. Y entonces este centro de estéticas, claro, tenía que ver con la estética pensada desde la historia del arte y toda esta tradición que ha impuesto una serie, el paradigma de la belleza, de lo sublime, ¿no? Que es al que apelamos desde distintas latitudes. Y por otro lado, también a la estética como este lugar en donde vamos a hacernos nuestros peinados y a ponernos guapos. Entonces, esta idea, ellas la iban llevando con estos vasos y con una serie de objetos y de recursos. Sí, Minerva comenta que le recuerda al guaco retrato de Gabriela Weiner. Sí, exactamente, justo se refieren a lo mismo, precisamente estos objetos que son pues referentes culturales, ¿no? En Perú. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo ella entonces va a empezar a hacer este tipo de retratos que ya lleva pues ya desde 2004 empieza a hacer estos retratos y va a retratar a su familia, les va a ir poniendo además arruguitas, les va a ir poniendo partes del cuerpo, expresiones, los va a ir transformando también y contextualizando en distintas situaciones y momentos políticos, ¿no? Entonces ella va a ir dialogando también con el contexto peruano y bueno, esto es una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, colectiva, en donde ella participó con esta pieza también en fragmentos, ¿no? También aludiendo a este cuerpo fragmentado, este cuerpo que podemos ver en mitades y además lleno de miedo y de violencia, ¿no? Como que ella está haciendo esta alusión. Y yo quería también pasar a platicarles un poquito de otra de las proyectos que esta mujer hace, que es este Museo Neo-Inca. Ella se ha interesado precisamente mucho en esos referentes y sobre todo en cómo se ha utilizado la idea de lo inca para su comercialización, ¿no? Entonces, es precisamente ella habla de cómo cuando estuvo fuera de Perú, en algún tiempo migrante, estos productos que tenían alguna relación con lo inca o el jabón Bolívar, en fin, estos que la hacían sentir algo cerca de Perú, esta idea de nacionalidad, digamos, a partir de estos objetos y de la nostalgia por estos objetos comerciales, la llevaban a sentir una identificación. Entonces ella empieza a coleccionar estos objetos de manera sistemática. Estas fotografías son de una exposición que hace de toda su colección, que le llama Museo Neo-Inca, en donde justo va a poner no sé, hay desde costales de cemento, ladrillos, hay todo tipo de objetos relacionados con esta idea de lo nacional y entonces va también jugando con esta cuestión de las identidades que mencionaba Minerva y esta construcción de las identidades nacionales como algo que deriva o que termina, digamos, en estos anuncios comerciales, cómo va diluyendo esta idea de la nacionalidad, ¿no? Y es muy interesante cómo se genera desde otro lugar, desde otro ámbito de la afectividad y no desde estos discursos de Estado, ¿no? Entonces, quisiera hablar un poquito con respecto a esta idea también, en donde se conjuga esta identidad nacional con esta identidad sexogenérica y como con este modelo de cómo es la peruana o esta mujer peruana bella y todas estas representaciones de quién es ella, ¿no? Es esta mujer que tiene que ver con la idea de la mestiza, de la chola, pero también
con una sexualización y con una idea, con una hipersexualización y con una idea de la mujer erotizada, que aquí vemos en algunos retratos. Y la quiero hilar con el proyecto para terminar con este comentario que me toca hacer, que ya más bien le llamo comentario porque es rápido y yo ya no sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya me tengo que callar. Bueno, lo quiero hilar con otro peruano que también va a tener estas reflexiones, pero que va a partir desde la idea del travestismo. Y él es Giuseppe Campuzano. Giuseppe, su investigación, bueno, él fue investigador, fue performer, fue activista, fue poeta, y su investigación estuvo centrada en la idea del travestismo. Este travestismo como esta idea del artificio como identidad. Entonces vamos a ver aquí en esta representación, por ejemplo, que retoma la estética de las vírgenes dolorosas y esta teatralidad y esta exageración también para señalar cómo el travestismo y esta forma en que vivimos estas identidades, la mascarada, ¿no? que desde Jean Rivière podemos pensar en estas reflexiones sobre la mascarada y la identidad como una máscara que nos vamos colocando, está en estas representaciones religiosas. Y entonces él hace una investigación exhaustiva, bueno, como muy interesante, en donde va encontrando en documentos históricos, en una serie de lugares, va buscando imágenes de sujetos que salían o que transgredían las normas vestimentarias de la época, las normas performativas de la época, ¿no? Entonces encontramos sujetos que parecen extraños a comparación de las otras, de la forma en que se representaban las otras personas, sujetos travestidos, ¿no? Por supuesto. Entonces, y él mismo genera una serie de imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta del Carnet, en donde precisamente vamos a ver esta interseccionalidad, vamos a ver cómo se van aquí superponiendo y cómo va jugando con estas identidades que tienen que ver con lo étnico, que tienen que ver con lo religioso, que tienen que ver con la cultura pop, que tienen que ver con las tradiciones, en fin, que tienen que ver con toda una serie de discursos que modelan el cuerpo, ¿no? Este museo parte entonces de la idea de la peruanidad es un travestismo. Toda peruanidad es un travestismo, es lo que él declara, y que nos hace pensar no solo en la peruanidad, sino en todas las identidades, y nos hace preguntarnos a cada quien cuáles son esos travestismos en los que nosotros y nosotras y nosotros pues, estamos también incurriendo y estamos practicando. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí, solamente es una probadita, pero de esto vamos a tener pues muchas cosas y solo para que se les antoje mucho venir y seguir discutiendo y platicando y descubriendo artistas. Así que pues muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que yo sí me quedé con ganas de más, no sé ustedes, pero por supuesto que es como una probadita de algo maravilloso que podríamos trabajar más adelante. Y ¿saben qué es lo que me encanta? Es ver que Andrea, Grace, Minerva y Clau están pero bien entusiasmadas con el haber armado esto, el haber podido lograr incluso esta presentación, y estamos listas para empezar el diplomado el día que ya está programado, ¿no? Entonces es una oportunidad de gozar, compartir, aprender y sacar esto adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron, a mis docentes adoradas, las quiero muchísimo. Qué bueno, fíjate qué curioso, ¿verdad? Que ahora ustedes son mis docentes y yo fui su docente hace mucho tiempo, pero así es la vida, ¿no? Entonces les agradezco mucho su participación, su entusiasmo, su alegría, su conocimiento y que lo podamos poner al servicio de los demás. Muchísimas gracias a Hilda, a Diego y a todos los demás que participaron y hicieron posible esta reunión.